Shalom Ubrajá. Bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 44 del Tratado de Sotá. Vamos a estar ya comenzando hoy el noveno y último capítulo de este tratado y estamos llegando con la conclusión del Tratado de Sotá a haber estudiado 1200 páginas de las 2711 que constituyen el estudio de todo el Shas. Así que todavía nos queda camino por delante, no hemos llegado ni a la mitad, pero Kol Hakavod a todos los que habéis seguido el estudio de hasta aquí y esperemos que todos los que se sumen de aquí en adelante, que también les sea productivo y significativo todo nuestro estudio. Vamos a terminar primero el octavo capítulo que estamos hablando acerca de la guerra, de cómo era cuando los Yehudim salían a la guerra. Dice, Mi haish asher eras isha. Dijimos que los Kohanim y los Shoterim arengaban al pueblo y había una serie de personas que no iban a la guerra. Unos se quedaban en la retaguardia, otros se volvían a su casa. Uno de los casos era, ¿quién es el hombre que construyó una casa? Y ya vimos todo lo referente a ello. ¿Quién es el hombre que plantó un viñedo? Ya lo vimos todo lo referente a ello. El último caso decía, ¿quién es el hombre que se comprometió con una mujer? Dijimos, ayer en el DAF anterior dijimos que se casó con una mujer, en realidad es que se comprometió. Es decir, solamente hizo Irusin, pero todavía lo le cajá, todavía no la tomó como esposa. Ese hombre volvía de la guerra. Tanur Ramanan, el Señor nuestro sabe, es una verita. Asher eras, aquel que se comprometió, Ejad hameares et abetulá, vejad hameares et almaná, vejad shomer et yabam. Afilu hamisha achin, umet ejad mehem bamilhamá, kulam chozrim. Es decir, lo que nos dice ahora la Gemara es que no hace diferencia la Torah entre la persona que solamente se comprometió con la mujer, ya sea que es una mujer virgen, que nunca se casó, o una mujer que es viuda, o incluso el que tiene la obligación de hacer yibum, de hacer levirato a una mujer. E incluso dice, si son 5 hermanos y uno de ellos muere en la guerra, los otros 4 vuelven por si tienen que hacer yibum a la esposa. Ahora, y de aquello que dice Lola Kaj, y no, perdón, no dice Lola Kaj, que no tomó, pero Lola Kaj no la tomó, Perat almaná le Kohen Gadol, entonces excluye las mujeres que la persona se comprometió con ellas, pero no puede casarse con ellas. ¿Quiénes son, por ejemplo? Dice, Almaná le Kohen Gadol, la viuda del Kohen Gadol, Gerushá Bajalutzá le Kohen Ediot, una mujer divorciada o que le hicieron jalitzá para un Kohen normal. Mamzeret unetiná, una mujer mamzeret o una netiná, es decir, de los gibonim para un judío, o una mujer judía para un mamzer o para un natí. Todos ellos se comprometieron, pero está prohibido que se casen. Ahora, lema, pregunta la Gemara, digamos entonces de lo que Rabbi Yossi Galilei, que esto no es como la opinión de Rabbi Yossi Galilei. ¿Por qué? De ir Rabbi Yossi Galilei, porque si fuese como Rabbi Yossi Galilei, Ha'amar, ya dice más adelante el versículo, Hayare verach la levaba, aquella persona que tiene miedo y se le ablandó su corazón. Y Rabbi Yossi Galilei dice, Zeamit yareme averoche beyado, esta es la persona que tiene miedo de las transgresiones que hay en su mano. Entonces, si es alguien que se casó, que le hizo Kiddushin a una mujer con la que no se puede casar, pues a cada instante está transgrediendo. Ese tendría miedo, por eso no iría a la guerra, no porque se casó con una mujer divorciada, el Cohen. Afilu tema Rabbi Yossi Galilei dice, no, incluso si quieres puedes decir que Rabbi Yossi Galilei. ¿Por qué? Que de Rabba, como aquello que dijo Rabba, llama Rabba, que dijo Rabba, Leolam, Enohayab, Achoyib, es decir, ese Cohen que se casó con una mujer divorciada, que se comprometió, o el Cohen normal con una mujer, me he perdido, ese Cohen que se casó con una viuda, o el Cohen normal que se casó, que se comprometió con una divorciada o una jaluzá, o el que estuvo con una mamzeret, etcétera, etcétera, y dijimos que está prohibido, dice, es verdad, pero la prohibición recae solamente a partir del momento en el que tiene relación con ella. Es decir, que mientras que solamente hizo Kiddushin, todavía no tiene la transgresión de ello. En el momento en el que tuvieron relación, entonces ahí sí. Entonces aquí estamos hablando del Cohen o del que sea que se comprometió con una mujer que le está prohibida. Matam, ¿cuál es el motivo? Porque dice, lo ikaj, mishum lo yihalel. Es decir, cuando le prohíben al Cohen tomar una mujer, cierto tipo de mujeres, dice, lo ikaj, esta mujer, y dice, velo yihalel,
y no profanará su descendencia. Mishum haji eno lo que H. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual no puede casarse con esa mujer? Para que su descendencia no quede profanada. ¿Qué quiere decir? Que solamente en el momento en el que empezó a poder tener descendencia con ella, es decir, cuando ya tuvieron relaciones, ahí es donde está profanando y ahí es donde recibe Malkut por ello. Muy bien. Tanur Rabbanan enseñó a nuestros sabios en una vereita. Asher Baná, Asher Natá, Asher Eras. Es decir, el lenguaje que utiliza la Torá, el hombre que construyó, el hombre que plantó y después el hombre que se comprometió. Limda Torá Derejeres, nos enseñó la Torá la forma de comportarse en el mundo. Primero, Yibne Adam Bait, que el hombre construyó una casa. Después, Baita Kerem, que planta un viñedo. Beajarkaj y Seisa, es decir, primero que construya, que después se busque una forma de sustentarse y después que se case. Veaf, Shelomo Amar mató, incluso el rey Shelomo dijo con su sabiduría, Ajen Bajutz Melachteja, deja afuera tu trabajo, Veateda Basade Lach, y esfuérzate en tu trabajo en el campo, Ajar Ben Ubanita Beteja, y después construye tu casa. Dice, Ajen Bajutz, deja afuera, es decir, en un lugar libre, Melachteja, tu trabajo. Zebait, eso se refiere a la casa. Veateda Basade Leja, es decir, y Beazmin Basade Leja, es la vid. Y después Dajar, y después Ubanita construye. Eso es la construcción de tu casa. ¿Y qué es la construcción de la casa? Zoisha es la mujer. La para hacer otra explicación. Ajem Bajus Melachteja, deja fuera tu trabajo. De Mikra. Se refiere al estudio de el Mikra, de la Torah escrita. ¿Por qué? Porque es la preparación del estudio de la Torah oral. Ahora, Ateda, basa de la de Mishnah, ese es el estudio de la Mishnah. Ahora, viajar y después, Juanita Beteja, construirás tu casa, de Gemara, se refiere al estudio de la Gemara. La para hacer otra explicación. Ajem Bajuz Menachteja, dispone afuera tu trabajo. Zemikra o Mishnah, se refiere al estudio de la Torah escrita y Torah oral. Veateda, basa de la, se refiere de Gemara. Viajar, Ubanita, Beteja, y después construirás tu casa. Eluma, Simtovim, esas son las acciones. Estudias y después cumples con las acciones, porque sabes cómo hacerlo. Rabbi Eliezer, Benoshel, Rabbi Yossi Galili, Rabbi Eliezer dijo, Rabbi Yossi Galili, que dijo, Omer, Ejam Bajuz Menachteja, dispone afuera tu trabajo, Zemikra Mishnah Gemara. Se refiere al estudio general de la Torah. Es decir, todas están, prepárate para el cumplimiento de las mismas. Ahora, Ovea te da, vas a ver las, el umasintovim, se refiere a las buenas acciones, es decir, el cumplimiento de las mismas. Y después de todo esto, Ubanita Beteja, construirás tu casa, Derosh Bekaber Zahar. Ahí estudia, vuélvete sabio y tendrás tu recompensa. Ahora, ¿qué más dijimos en la Mishnah? Beelu, Sheenan, Josrim, Habone, Bet, Sha'ar, etc. Estos son los que no vuelven de la guerra. El que construyó una entrada, un porche de entrada. ¿Bien? O el que puso una pared así diagonal sobre una pared, o etcétera. Lo que habíamos dicho que no era un lugar donde se habitaba. Y Tana, y Mosif Bo, Dimos Ejad. Es decir, enseñó una verita que si le añadió a una construcción nueva, aunque sea solamente una línea de piedras, es decir, una fila de piedras en su construcción, lo subió uno más, Joser, ahí vuelve. Ya se llama que es Boné. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dice, Afa Boné, Bet Levenim Basharon, incluso el que construye una casa de ladrillos en Sharon, en esa región llamada Sharon, lo haya Joser, no volvía. ¿Por qué? Porque dijimos, Tana, así se enseña en la Bereitá, Oto, Pamaim Beshavua, porque esas casas se renovaban 2 veces cada 7 años. ¿Por qué? Porque no era un terreno muy sólido y no podía sustentar el peso de las casas. Elushen Zazin, estos son los que no se mueven de su lugar y no van a la guerra. Banabait Hadash Bejanejo, el que construyó una casa nueva y la inauguró, etc. ¿Qué nos dice la Mishnah? Tanur Rabanán, perdón, la Bereita, la Gemara. Tanur Rabanán, nuestros sabios en una Bereita, Isha Hadashah. Dice la Torá sobre el tema de una mujer nueva.
que no sale a la guerra durante un año. Y explica la verita. En li ela isha hadasha. Esto solamente es si es una mujer nueva. Se refiere a una mujer que es virgen. Almaná o grusha, una mujer viuda, una mujer divorciada, menain, de donde yo sé que tampoco sale. Talmud lomar isha nikol makom. Dice la mujer, dice tu esposa, todo tipo de esposa. Imken, si es así, mata al Talmud isha hadasha, porque dice que tomó una mujer nueva. Mi shehadasha lo, es decir, que es nueva para él. ¿Qué quiere decir? Yatzama Hazir Gerushato, Shen Hadashalo. Excluye a la mujer al que se casa con la mujer de la cual se divorció, que no es una mujer nueva para él. Tanur Rabanan en nuestros estados en una verita, lo yetze batzaba, que no salga al ejército. Yahol batzaba, de lo yetze, abal, yaspik, maim, mazón, veitaken adrajim. A lo mejor es que solamente no va a la pelea, pero sí va a la retaguardia, a dar comida y a dar bebida y arreglar los caminos. Talmud Lomar, por eso dice el versículo, velo ya abor alab lejol dabar, es decir, que no pasará por él para nada. Yahol, sheani marbe, afa bone bait velo janajo, natakeren velo gilelo, ahora sí ya velo le caja. Podría ser entonces que yo también voy a añadir entonces aquí al que construye una casa y no le inauguró, o al que plantó un viñedo y no lo consagró, o al que se casó con el que se comprometió con una mujer y no se casó con ella. Vamos a tomar. Por eso dice el versículo, alab, es decir, sobre él. Alab y atamavir, abaratamaavir, alajerim. Sobre él no vas a pasar, es decir, él no va a ir a la guerra, pero otros sí. Y atamavir, perdón. Umejar de Katavi, ahora que ya escribió lo Yabor, que no pasará. Entonces, lo Yetze Batzaba, que no salga a la guerra. La Malí, ¿para qué entonces lo dice el versículo? La Abor Alab, Bishne Lavin, para que el que haga, de todas formas, está transgrediendo dos prohibiciones de la Torah. Continuamos con cómo era la salida al campo de batalla. Dice así, la Mishnah, Veyasefu a Shoterim, y añadían los Shoterim, esos policías del pueblo, la Daber Elam, y decían al pueblo, Mi Aisha Shel Yare Verdaj Lebab, ¿quién es el hombre que tiene miedo y su corazón se ablandó? Había que Omer, Hayare Verdaj Lebab, ¿qué mashmao? ¿Qué se refiere? ¿A qué se refiere el que tiene miedo? ¿Qué mashmao? El que tiene miedo. Yahol la Amod, Bekishrea Milhamá. Es decir, Sheno Yahol, que no puede estar ni siquiera de pie por el ruido, por los gritos de la guerra, por las explosiones, por todo lo que es ese sentimiento de pánico que se tiene, que no te permite estar ahí de pie. Esa persona tenía que volverse, no podía ir a la guerra. Velirot Jereb, Shelufa, y no podía haber ni siquiera una espada desenvainada. Rabbi Yossi Galili dice, Hayare, ¿verdad? Jaleba, el que tiene miedo y el que esté hablando su corazón. Zeu Hamidare Mina Veroche Bellado. Ese es el que tiene miedo por las transgresiones que tiene en su mano. De fija, por lo tanto, Tlata lo hatorá et kol elu. Por lo tanto, dividió en tres la Torah, todo esto. Sheyachzor biglalan, para que la gente vuelva por causa de esas cosas. ¿Por qué? Porque si van a ver a alguien volver de la guerra, ¿qué le van a decir? Ah, eres un miedoso, eres un miedoso. No, por eso hay varios motivos por los cuales se vuelve de la guerra. Si le ven volver de la guerra, no es que construir una casa, no es que plante un viñedo, no es porque a lo mejor no es porque tengo miedo. Si fuese, como Rabbi Yossi Galili dice que es por los pecados, no solamente le van a decir eres un miedoso, además tienes pecados. Entonces, para que la gente no lo pase mal, entonces le pusieron otros motivos por los cuales se volvía de la guerra. Rabbi Yossi, Omer dijo Rabbi Yossi, Almaná le Cohen Gadol, una mujer que es viuda, que se casó con un Cohen Gadol, Gerushá Bajalutza le Cohen Ediot, una mujer divorciada o que le hicieron jalitza para un Cohen normal, Mamzeret un netin al Israel, Bat Israel le Mamzer un natin, o alguien que se casó con una Mamzeret o una gibonita, o al revés. Arehu, Ayare Verach Lebab. Estos son los que dice la Torá, el que teme y se ablandó su corazón. Ahora ve allá que Jalot Shoterim le daber el Am, Ufakdu Saret Sebaot Berosh Am. Cuando terminaron los Shoterim, los policías, de hablar, ¿qué hacían? Ponían vigilantes a la cabeza y al final del pueblo. Es decir, Be'akebo Shel Am Ma'amidim Zekifim. Se paraban ahí unas personas fuertes detrás en la retaguardia del ejército, Lifnehem, y también delante de ellos, Veajerim Mejorehem,
y otros detrás. Vekashilin shel barzel beyedehem, y tenían unas lanzas de hierro. Vejola mebakesh lachdor, y todo el que se quería escapar de la guerra, a Rashut beyadó le capeach et chokab, le podían cortar las piernas. Es decir, que el momento de escaparse o de no ir a la guerra ya pasó. Si tenías miedo, tenías que vertido. En el momento en el que ya se cerraron filas, ahí ya nadie se podía ir. ¿Por qué? Que tejilá nisa nefila, porque el principio, perdón, shanefilá nigremet alieden nisat alojamim. Es decir, que la caída del ejército es provocada, ¿por qué? Porque la gente se empieza a escapar. Shenemar, como dice el versículo, Benaz Israel lifnei Plishtim, que se escapó Israel de delante de los Plishtim, de los filisteos, Vegam Magefá Gedolá Haitá Ba'am, y también hubo una gran epidemia en el pueblo. Ulehalán, Omer, y más adelante dice, Veyanusu Israel mi pene Plishtim, Veiperú Halalim, que se escaparon los Israel, el pueblo de Israel, los soldados, delante de los filisteos, y cayeron muchos cadáveres. Es decir, que el hecho de escaparse, de huir de la guerra, hace que muera más gente en la guerra. ¿De qué caso estamos hablando? De Milhamot Arashut. Cuando son Milhamot, cuando son guerras opcionales. Es decir, que se hicieron para agrandar el territorio de Israel o para castigar a un pueblo que vino a oprimir a Israel. Pero las guerras de la conquista de Israel y Joshua, ahí no era opcional. Abal, Milhamot, Mitzvah, pero cuando es una guerra de Mitzvah, como la conquista de Joshua, Akol Yotzim, todos salen. Afilu Hatán Mejadró, incluso el Hatán, el novio del cuarto donde está con la novia, de debajo de la jupá, de Caname Jupatá, y la novia de su jupá, sale a preparar comida, ayudar a llevar comida a los soldados, etc. Amar la viuda, dijo la viuda, Bamé de Marim Amurim, ¿de qué estamos hablando? De Milhamot Mitzvah, cuando es una guerra de Mitzvah, Milhamot Jobá, Akol Yotzim. Es decir, que cuando volvían, ¿sí? Era para las guerras de Mitzvah. Pero las guerras obligatorias, Jová, todos salen. Afilu Hatán Mejadró, de Kalam Mejobato. Esa es la pequeña diferencia que hacen entre las dos versiones. Uno dice que es para Reshut y Mitzvah, y el otro dice que es entre Mitzvah y Jová. ¿Qué nos dice la Gemara sobre todo eso que hemos visto en esta larga Mishnah? May Ika ben Rabbi Yossi, de Rabbi Yossi a Galili. ¿Cuál es la diferencia entre Rabbi Yossi y Rabbi Yossi a Galili? Es decir, según los dos, hallaré. El que tiene miedo es que tiene miedo de sus transgresiones. Responde Gamará y Gamenayo, está la discusión, Averá de Rabanán, es decir, el que transgrede una prohibición rabínica. Para Rabbi Yossi a Galilí vuelve, y para Rabbi Yossi no hace falta que vuelva porque no transgredió una prohibición de la Torah. Keman Asla Hadetania, como quien es aquello que hemos enseñado en la Bereita. Saj ben tefilá le tefilá. Es decir, ¿a qué se refiere? Que a partir de cuándo es una transgresión por la cual ya debería tener miedo, aquella persona que habla entre el tefilín de la mano y el tefilín de la cabeza. Averaj y Bellado. Ese ya tiene una transgresión en su mano. ¿Por qué? Porque cuando habló no dijo verajá de vuelta para ponerle de la cabeza. Y vuelve por causa de ello de la guerra. No va a la guerra. ¿Qué man? ¿Cómo quién es esto? Que Rabbi Yossi a Galilí, como Rabbi Yossi a Galilí, que dice que hay que volver incluso por las transgresiones de Rabanán, como por ejemplo las Berajot. Muy bien, continúa la Gemara, dice, Man Tana Leha de Tana Rabanán. ¿Quién es ese sabio que dijo aquello que enseñaron nuestros sabios? Shema Kol Keranot Vehitria, la persona que escuchó los cuernos y empezó a temblar. Hagafat Trisim Vehitria, empezó a escuchar cómo golpean los escudos y también se paralizó de miedo. Tichsuach Harabot, Umain Shotetim Lo al Birkab, escucha cómo chocan las espadas y empieza a orinarse encima y le cae por las piernas. Joser, esa persona vuelve. ¿Qué man? ¿Cómo quién es esto? Lema que Rabbi Akiva, digamos que es como Rabbi Akiva. ¿Qué dijo Rabbi Akiva? Que él dijo, Yaré Mamash, el que tiene miedo, miedo. Velo Rabbi Yossi a Galilí, ¿no? Digamos que no es como Rabbi Yossi a Galilí. La Gemara dice, no, Beja, dicen, este miedo tan grande, Afilu Rabbi Yossi a Galilí Modé, ¿está de acuerdo Rabbi Yossi a Galilí? Mishum Dechtiv, porque está escrito, Lo yimas et levav echad ilbabo, que no derrita el corazón de sus hermanos como su propio corazón. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Cuando terminaban los shoterim de hablar,
Ay, mi pene, shetejilat nisa nefila. Que dijimos que se ponían unos guardias al final de las filas para que evitar que la gente se escapase ahora. ¿Por qué? Porque el principio de la derrota es, cuando se empieza a escapar la gente es cuando se empieza a perder. Mi pene shetejilat nefila nisa mi bayele. Emma, mi pene shetejilat nefila nisa. Es decir, ¿acaso vamos a decir que el principio de la caída es que se escapa? Debería haber dicho así. La gente empieza a caer el ejército cuando la gente se escapa. Entonces, dice la Mishnah, el principio de la caída es que se escapa. Es verdad, hay que cambiar el orden de las cosas, de las palabras en la Mishnah. También de Marim Amurim, que vimos también en la Mishnah, ¿de qué estamos hablando? Milhamot Reshut, de las guerras que son opcionales. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Reshut de Rabbanán, es decir, opcional por orden rabínica. Zohi, mitzvah de Rabbi Yehuda. Esa, lo que dijimos aquí, Milhemet Reshut, una guerra opcional, es lo que Rabbi Yehuda llamó una guerra de mitzvah. Es decir, que Rabbi Yohanan llamó Reshut a una guerra que es mitzvah de Rabbanán, y Rabbi Yehuda lo llamó mitzvah. Ahora, mitzvah de Rabbanán, Zohi Jova de Rabbi Yehuda. Una mitzvah de Rabbanán es lo que Rabbi Yehuda llamó Jova, obligación. Ahora, más Rabba dijo Rabba, Milhamot Yehoshua, Lichbosh. La guerra de Yehoshua, ¿para qué? Eran para conquistar la tierra de Israel. Dibre Hakol Jova, para todo el mundo era obligatorio salir a la guerra. Milhamot de David, pero la guerra de David, Lirbaja, era para agrandar los territorios, las fronteras de Israel y recoger impuestos, etc. Dibre Hakol Reshut, todo el mundo está de acuerdo que eran opcionales. Kipli, ¿dónde está la discusión? Le Maute Ovdeko Javim, aquellas guerras que se hacían para reducir el número de idólatras que había en la tierra de Israel. De lo letere alayu, que de shelo yebahem koach, para que no tengan fuerza para luchar contra los judíos. Sobre esto, Marker el mitzvah, un sabio lo llama, Rabbi Yehuda lo llama una guerra de mitzvah. Umar, el primer sabio en la Mishnah, lo llama Karele. Reshut, lo llama una guerra opcional. Nafka, ¿me acuerda la diferencia? Le osek be mitzvah, shepatur min mitzvah. Para aquella persona que está ocupado en el cumplimiento de una mitzvah, que está exento de la mitzvah. Si esta guerra es una mitzvah, como dice la viuda, también tendría que ir a la guerra. Si es reshut, si es opcional, tiene que seguir con su mitzvah y no salir a la guerra. Hadran alach mashuach milchama, hadran alach mashuach milchama, hadran alach mashuach milchama. Volveremos a ti, capítulo Cohen mashuach milchama, el Cohen que fue ungido para la guerra. Comenzamos Bezrat Hashem y Besharat Tová, la Mishnah y un poquito de la primera Gemara de el último capítulo de Masejet Sotá. Y dentro de todas las cosas que vimos en una Mishnah muy larga que vimos hace 2 o 3 capítulos, que decía las cosas que se tenían que decir solamente en hebreo o que se podían decir en cualquier idioma, nos dijo Egla Arufá, es decir, la declaración que hacían cuando se desnucaba al becerro por haber encontrado un cadáver, se hacía solamente en hebreo. Egla Arufá Belashon HaKodesh. Sheneemar, porque dice el versículo que cuando encuentres un cadáver en la tierra, y a Zeus de que Neja Beshotereja saldrán tus ancianos y tus policías. Shelosha. ¿Qué aprendemos de aquí? Que salen 3. ¿Cuántos tenían que salir? 3 personas. Dice, mi Beddin Hagadol Shebirushalayim. 3 que venían del Beddin grande de Yerushalayim. Hayu Yotzim. La viuda dice, Hamisha, salían 5. Sheneemar, porque dice Zekaneja. Zekaneja está en plural, son 2. Shofeteja son otros 2. Perdón, me perdí. Zekeneja Shnaim. Shofeteja Shnaim. Ven Betin Shakul. Ya salieron 2 y 2, son 4. Pero un Betin no puede ser par, porque si no, no habría nunca una mayoría. Entonces, Mosifin Alehen Odejad, se le añade uno más. ¿Qué dice más la Mishnah? Nimza, se encontró este muerto Taun Bagal. Está escondido en un montículo de piedras. O Talui Beilán, o está colgado de un árbol. O Tzafa al Peneamaim, o está flotando sobre el agua. Lo ayuda a Orifin. No se desnucaba la becerra. Sheneimar, como dice el versículo, Ba'adamá, cuando encuentres un cadáver en la tierra. Lotamun Bagal, no escondido en las piedras, y no caído, y no colgado de un árbol, y no en el campo. Velotzaf, y no flotando sobre el agua. Nimtzaz amuch la safar,
si lo encontró cerca de la frontera, o leir Sheruba o Kohabim, o cerca de una ciudad donde la mayoría son idólatras, o leir Shen Ba Bedin, o de una ciudad donde no hay tribunal, lo ayu orfin, no se desnucaba al animal, en modedin, el leir Sheyesh Ba Bedin, solamente se mide, ¿sí?, de dónde está más cerca hacia una ciudad que tiene tribunal. Dice la Gemara, pregunta la Gemara sobre la primera parte de nuestra Mishnah. Maike Amar, es decir, ¿cómo vamos a aprender? ¿Cómo aprende el Tana, el sabio, de aquello que dice el versículo que que cuando encuentres un cadáver en la tierra, que esta igla arufá, esta becerra que vas a desnucar, se dice solamente en la Shona Kodesh, solamente en hebreo? Amar Rabbi Abau, dijo Rabbi Abau, no de ahí lo aprende, sino que lo aprende de otra que es de la Shabbat. Dice, Amar, así es como hay que decir Shenemar, porque dice el versículo, Ve'anu ve'ameru, y alzarán la voz y dirán, Ulealán, es decir, en la parashá de la igla arufá. Y aquí, y en las Kelalot, en las maldiciones del monte de Gerizim y del monte Ebal, Uomer, Ve'anu levim ve'ameru, y alzarán su voz los levim y dirán, ma añana, murales halán, igual que eso que elevaron la voz que dice en las Berajot y las Kelalot, es Belashon Kodesh, es solamente en hebreo. Afgan, también aquí en la Shona Kodesh. Ahora, dice, Seder, Eglar, Ufaketzat, ¿cómo cómo se hacía? Y Matzeja, al alba, adama, cuando encuentras un cadáver en la tierra, Beaseus de Keneja, Beshofeteja, serán tus ancianos y tus jueces. Shelosha, 3 Dayanim, del Bedín Agadol, que estaban en Jerusalén, Hayu, Yotzim, salían. Y ya vimos que de Viudá decía 5, que es lo que estudiaremos Bezrat Hashem a partir de mañana. Tengamos un excelente Shabbat, Hizku, Veimtzu, Shabbat Shalom, un Mevorach para todos.